Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, es 20 de junio. Quedan 4 días para que arranque la cumbre de la OTAN en La Haya y Pedro Sánchez rechaza a día de hoy aumentar al 5% el gasto en defensa. En una carta enviada a Mark Rutte, el presidente del gobierno dice que sería irrazonable y contraproducente y que obligaría a hacer sacrificios como subir los impuestos a la clase media y recortar servicios públicos y prestaciones sociales. Y añade además que elevar a ese 5% el gasto en defensa ralentizaría el crecimiento económico mediante un aumento de la deuda, presiones inflacionarias y la desviación de inversión. En resumen, apunta que el gobierno sería incompatible con nuestro estado de bienestar y con nuestra visión del mundo, y sería incompatible también con lo que opinan los socios de izquierdas del Ejecutivo, a los que Sánchez empieza a hacer guiños en medio de los escándalos de corrupción del Partido Socialista. Esta es María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Saben que nosotros hemos hecho un esfuerzo para llegar al compromiso que adquirió Mariano Rajoy, que ha cumplido este gobierno, de llegar al 2% del gasto en defensa. Estamos cumpliendo con todas nuestras capacidades, tal como establecimos con la OTAN, y por tanto no entendemos el por qué se tiene que plantear ese indicador, ese objetivo del 5%, y sobre todo creemos que tenemos que trabajar entre todos por hacer, por supuesto, a la Alianza Atlántica fuerte, pero sin militarizar de alguna manera, rearmar a todos los estados ante una previsión, ¿no?, que tampoco conocemos en profundidad quién lo plantea, qué es lo que tiene en el horizonte. Sánchez contra la OTAN, Sánchez contra la postura de sus socios, contra la Unión Europea y contra Donald Trump, que toma nota y que ya ha reaccionado. Lo ha hecho en boca de su portavoz, de la portavoz de la Casa Blanca, de Caroline Leavitt, que recuerda que todos los países, incluido España, tienen que cumplir, tienen que destinar ese 5% del PIB a defensa. Quiere que todos los países europeos paguen lo que le corresponde y alcancen ese umbral del 5%. Es justo teniendo en cuenta que los contribuyentes estadounidenses han aportado una importante cantidad de dinero, miles de millones de dólares, para apoyar nuestros intereses mutuos y defensa garantizada. Dejaré que él hable de eso, pero ha dejado muy claras sus prioridades para nuestros aliados europeos, incluida España. Priorities for our European allies quite clear, including Spain. El lunes, en apenas 4 días, arranca esa cumbre de la OTAN y esta negativa de Pedro Sánchez ha caído como un jarro de agua fría, como una bomba entre los miembros de la alianza. Por cierto, que según publica el Financial Times, la OTAN ha decidido recortar esa cita a una única sesión de trabajo, 2 horas y media, para evitar que Trump se dé la espantada, se vaya antes de tiempo, como hizo en la cumbre del G7 en Canadá. Un Donald Trump que sigue deshojando la margarita, sigue sin resolver el dilema de si finalmente va a intervenir o no en el conflicto entre Irán e Israel, que hoy vive su 8º día de conflicto. Según la portavoz de la Casa Blanca, Trump sigue creyendo que la diplomacia sigue siendo una opción, pero va a decidir en 2 semanas si se compromete a apoyar a Israel en sus ataques contra Irán. Esa noticia, tengo un mensaje directo del presidente y cito: basado en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que puedan o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, voy a tomar mi decisión de ir o no en las próximas 2 semanas. Es una cita directa del presidente. Trump, que se reúne este viernes con su Consejo de Seguridad, mientras que otro Consejo, el de Seguridad de la ONU, va a debatir hoy de urgencia. Se reúne por segunda vez en una semana para abordar esta escalada bélica que se ha saldado ya con la muerte de más de 250 personas entre los 2 territorios. Y mientras se suceden los intercambios de misiles, se cruzan también declaraciones entre las partes que van aumentando la tensión. El líder de Hezbollah advierte de que el grupo islamista podría unirse al conflicto entre Irán e Israel si lo considerara necesario, y el más contundente quizá en las últimas horas, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazando con terminar con el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, diciendo que no puede seguir existiendo.
Quiero decir que un dictador como Khomeini, que dirige un país como Irán y ha marcado en su suma para la destrucción del Estado de Israel, ese terrible objetivo de destruir a Israel no puede seguir existiendo. Tercera clave este viernes, además de lo del gasto en defensa y del conflicto entre Irán e Israel, la guerra comercial que vuelve a escena. Había quedado en un segundo plano por ese conflicto en Oriente Medio, pero el primer ministro canadiense Mark Carney anunciaba este jueves que si no se llega a un acuerdo en las próximas semanas, Canadá implementará aranceles de represalia sobre las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos, y lo va a hacer en respuesta al anterior aumento de los aranceles de las tarifas del 50% por parte de Washington. Debemos reforzar nuestra fortaleza y proteger a los trabajadores y empresas canadienses de los injustos aranceles estadounidenses que existen en la actualidad, y por eso anunciamos que Canadá introducirá una serie de contramedidas para proteger a los trabajadores y productores canadienses de acero y aluminio. Los trabajadores del acero y el aluminio están en primera línea de esta crisis comercial. Guerra comercial que es protagonista del último informe del Fondo Monetario Internacional, en el que el organismo advierte de que estas tensiones comerciales, unido a la baja demanda, están frenando el crecimiento en Europa, que corre el riesgo de estancarse si no se toman medidas urgentes. One, regulatory consistency across Europe. Uno, una regulación coherente en toda Europa. Dos, profundizar en los mercados de capitales de deuda que permitan conducir los ahorros hacia una mayor inversión hacia el equity más que a préstamos bancarios. 3. Capacitar a las personas para trabajar en toda Europa. Y 4. Una integración real del mercado energético. 4. Energy market integration. Esas son las medidas, la receta que detallaba y que ponía ayer sobre la mesa la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Lo hacía en la presentación de ese informe en el que el organismo, el FMI, advierte de que la zona euro va a crecer tan solo 8 décimas este año, a pesar de que el paro está en mínimos históricos y que la inflación está cerca del objetivo. Una inflación que ha sido protagonista en esta semana de bancos centrales, los últimos en pronunciarse ayer y sin sorpresa, por ejemplo, el Banco de Inglaterra. Inflación que es protagonista esta madrugada en Japón, donde el Nikkei de Tokio reacciona con ligeras caídas al dato de IPC que hemos conocido en las últimas horas. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Rubén. Es el dato clave de esta mañana, esa inflación subyacente de Japón, que ha alcanzado su máximo en 2 años y mantiene viva las apuestas sobre una subida de tipos de interés, y es lo que hace que el índice de Japón se desmarque o que sea uno de los que retrocede en una jornada en la que la mayor parte de los índices asiáticos cotizan con signo mixto. Vemos avances en Hong Kong y todo mientras los futuros de Wall Street anticipan caídas. En el trasfondo tenemos esa lectura de tensión en geopolítica y, sin embargo, ese alivio en cuanto a ese plazo de 2 semanas de margen que ha dado Donald Trump a decidir si o no entra en el conflicto entre Irán e Israel, y que cotiza en el mercado del petróleo, que aunque avanza hacia su tercera semana de subidas del entorno del 4%, esta madrugada cae un $2 su precio. El Brent está cayendo un 2% a esta hora, mientras que vemos como en el mercado del oro, el activo refugio por excelencia, retrocede el 0,61%, un oro que, por cierto, en el contado también se dispone a registrar una caída semanal. Pues unos mercados en los que el IBEX 35 parte hoy de 13.744 puntos. Ayer caída en medio de esas tensiones geopolíticas del 1,3% para la bolsa española, que se despedía del nivel de los 13.800 puntos. Hoy con Wall Street, que vuelve ya a la actividad después del festivo de ayer, y con protagonismo para la banca italiana, después de que Bruselas diera ayer el visto bueno a la compra de Unicredit por parte de Unicredit de BPM, de su rival BPM, pero con condiciones, porque pide a la entidad que dirige Andrea Orcel que se desprenda de más de 200 sucursales físicas. Semana de bancos centrales de la que vamos a hablar esta mañana con Ignacio Baquiano a partir de las 7:30. Ayer el último, el Banco de Inglaterra, cumplía el guión, como decimos, no movía fiche, dejaba los tipos de interés en el 4,25% precisamente por esos riesgos inflacionarios. 7 y 9 minutos de la mañana, miramos a otras noticias, miramos a otros asuntos, Roberto Sol, que van a marcar la actualidad de este viernes. Buenos días. Buenos días. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea celebran una reunión en Luxemburgo en este
este contexto, el presidente del Eurogrupo, el irlandés Pahal Donohoe, asegura que cuenta con un gran apoyo para repetir en el cargo. Además, el Banco Central Europeo publica su boletín económico. La Oficina Federal de Estadística de Statis publica los datos de la cartera de pedidos de la industria en el mes de abril. El INE publica la estadística sobre las hipotecas realizadas sobre vivienda y cifra de negocios en la industria de abril. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la estadística de precios del suelo del primer trimestre. El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública en abril. Y en Cádiz se reúnen la patronal del metal y los sindicatos para intentar evitar una huelga indefinida a partir del próximo lunes. Los sindicatos piden lo siguiente: la recuperación del plus de tóxico para los trabajadores, la regulación del contrato fijo discontinuo, una mejor redacción del punto sobre las bajas temporales y una subida salarial vinculada al IPC. Esto es Capital Intereconomía. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Predominará el tiempo estable, aunque sí se darán nubes en el tercio oriental, Baleares, Galicia y Cantábrico. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución con posibilidad de tormentas ocasionales en zonas del interior peninsular, interiores del extremo noroeste y mitad oriental, acompañadas de chubascos en montaña. Las temperaturas máximas aumentarán en general, descensos en el interior del tercio oriental y Huelva. Las mínimas con subidas en el área mediterránea y descensos en el resto. Se espera superar los 34 e incluso los 36 grados en la vertiente atlántica sur, de presiones del nordeste y del sudeste. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. El verano en Madrid se lleva mejor en Parque de Atracciones de Madrid. Mójate en los rápidos, los fiordos, grita desde las alturas en la lanzadera, hazte tu mejor selfie con Bob Esponja y siente la vibra de Rock Forever, nuestro nuevo espectáculo. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. No te lo pienses, haz que suceda. Mejor precio online. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refréscate, bro. Refréscate, bro. Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargue nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SMS con una notificación push y listo. ¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. 7:15 de la mañana, miramos a los mercados muy pendientes de la inflación, muy pendientes de la situación en Oriente Medio, que hoy afronta su octavo día de conflicto, con las bolsas dudando, con el petróleo bajando, lo tenemos ahora mismo en tiempo real, con caídas para el Brent, sobre todo, más del 2%, aunque cotizado todavía por encima de la barrera de $77, tras esa decisión del presidente de Estados Unidos de aplazar
2 semanas su decisión de si finalmente interviene de forma activa o no en el conflicto entre Irán o Israel, si ataca o no Israel, y eso está haciendo que las bolsas duden hoy. El petróleo a la baja y el dólar también cayendo frente al euro, que sube un 0,25%, 1,1526. Vamos a la renta variable para ver qué va a ser noticia hoy en las bolsas europeas, qué está siendo ya noticia en Asia y qué va a ser noticia en Estados Unidos, que vuelve hoy a la actividad. Recordamos, como tenemos a Villanueva, los índices europeos que están cotizando. Ahora lo recordamos, la decisión del Banco de China y el dato de IPC en Japón. Bueno, pues precisamente las bolsas abiertas, las madrugadoras en nuestro horario, hace que en este momento veamos el cambio de giro en el Nikkei. Cotizaba con recortes y hasta ahora acaba de entrar en terreno positivo, 0,03%. En ese margen, la lectura del día está ese dato de inflación, la subyacente, que alcanza máximo de 2 años. Se mantiene vivas las apuestas sobre subida de tipos de interés. Tenemos al Hansen de Hong Kong, sube con más fuerza, el 1%. Shanghái, la China continental, 0,13% de subida. Y vemos al Kospi surcoreano también avanzar el 1%. En India, algo más relajado, 0,84%. Futuros americanos. Hoy vuelve a la actividad el mercado estadounidense tras el festivo de ayer, y los futuros apuntan apertura bajista, Roberto. Pues apertura bajista después de este día del fin de la esclavitud, donde tuvimos fiesta en las bolsas. El Nasdaq 100 tiene una caída del 0,25%, el Dow Jones del 0,28% y el S&P 500 registra un descenso ahora mismo en su futuro del 0,27%. Futuros en Europa, ¿cómo viene en la última sesión de la semana? Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues parece que vamos a tener rebote. Todavía no tenemos esa decisión directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar directamente a Irán. Eso da un respiro al precio del petróleo y los futuros europeos suben. El del DAX arriba un 0,65, el del CAC 40 de París sube un 0,4, el del Eurostoxx 50 arriba un 0,8 y más calma en el futuro del FT100 de Londres, que sube un 0,10. Vámonos a ver qué está pasando por dentro en Asia. Con esas noticias que ya conocíamos, con el Nikkei de Tokio va cotizando la presión del dato de IPC, sobre todo el IPC subyacente, que marca su nivel más alto en 2 años, y ojo a los precios, una vez más, del arroz. Pues así, efectivamente, es la clave de esta mañana en la bolsa de Tokio, que acaba de darse la vuelta. Ha cotizado su mayor parte de la sesión con caídas y hasta ahora entra en terreno positivo. El IPC general ha cedido ligeramente, 3,5% del 3,6% previo, y marca el 38º, el 38 mes consecutivo en que la inflación supera el 2% del Banco de Japón. En cuanto a la subyacente, ese dato que estamos vigilando esta mañana ha subido a su nivel más alto desde enero de 2024. Los precios del arroz han aumentado más del doble en mayo, se han disparado un 101,7% interanual y marcan su mayor incremento en más de medio siglo. Los precios que han estado en el centro de atención en los últimos tiempos, y que el gobierno ha liberado reservas de emergencia para poder moderar el precio del alimento. Clave en el país en cuanto a esa subyacente, la que excluye a los alimentos frescos, ha crecido un 3,7% interanual en mayo, como decíamos, una décima por debajo de lo esperado. Ese dato clave seguido por el Banco de Japón y que va a ser decisivo a la hora del movimiento de tipos, y se espera que aumente esos tipos. En China, el foco hoy puesto en el Banco Popular de China, que ha decidido mantener sin cambios la tasa de referencia. Pues sí, esa LPR que vigila de cerca el mercado a 1 año en el 3%, mientras que la de esa tasa de referencia a 5 años, que se utiliza para las tasas hipotecarias, se mantiene en el 3,5%. Ambas permanecen en esos niveles históricamente bajos tras lo que ha sido la flexibilización monetaria en China de años y después de haber visto el recorte del mes de mayo. Todo en un escenario en el que parece que ahora mismo se alivia la tensión, la presión para que Pekín flexibilice o lleve a cabo ese estímulo monetario para ver cómo responde la economía china. En clave empresarial, entre los nombres propios del día, destaca en Hong Kong Pop Mart. Es la compañía de las
famosas muñecas Labubu, que extiende las caídas tras dejarla de lado Morgan Stanley. Pues sí, efectivamente, las acciones de Pop Mart, que cotizan en Hong Kong, caen más de un 5%, extendiendo las caídas de la sesión previa, en la que se desplomaban un 5,3%, y le encamina así a esta empresa que se encuentra en un muy buen momento y que llega a su primera semana negativa desde principios de mayo, con pérdidas de más del 13%. Sus ganancias en lo que va de año supera el 160%, y el escenario, lo que señalaba Rubén, los expertos de Morgan Stanley, de la gestora, han reemplazado a Pop Mart por la compañía de seguros Peak P&C sin dar razones, decisión que llega después de que el 10 de junio la firma hubiera elevado el precio objetivo para la juguetera a $302 en Hong Kong, $38,47 de Hong Kong frente a los $224 de Hong Kong, ante la expectativa de que Pop Mart aún tuviera margen de crecimiento a largo plazo. Y miramos también hoy a las acciones surcoreanas, que superan la marca de los 3.000 puntos por primera vez desde enero del año 2022. Así es, el índice Kospi, las acciones de Corea del Sur han subido este viernes, cruzando esa marca de los 3.000 puntos por primera vez desde enero de 2022. Esta mañana con subidas del entorno del 1%, y se prevé así que termine con una cuarta semana de ganancias, ya que los mercados siguen celebrando los planes del recién elegido presidente Lee Jae-myung para reformar el mercado de capitales. Al mercado americano, vuelvo ya a la actividad de la bolsa estadounidense, que cerraba ayer por el Día de la Esclavitud en Estados Unidos. Las bolsas ponían el foco en el sector empresarial, en los efectos que ha dejado en el mercado la decisión y la resaca por ese no movimiento de ficha, no movimiento de los tipos de interés en Estados Unidos, Roberto. ¿Y en qué puede sustituir a su presidente, Jerome Powell, en 2026, fecha en la que deja el organismo? Powell ya dejó claro en la conferencia del miércoles que no abandonará antes de tiempo su puesto, pero aún así el mercado va perfilando sus posibles sustitutos. Entre los favoritos se encuentran Judy Shelton, investigadora principal del Independent Institute y que asesoró a Trump en su primer mandato, Kevin Walsh, al que Trump le consideró para ser secretario de Estado, y Scott Bessent es el favorito, aunque él ha mostrado su intención de seguir en su puesto hasta 2029. El otro foco estuvo puesto en la operación de compra de US Steel por parte de Nippon Steel. La empresa nipona medita ahora financiar la operación mediante la emisión de acciones. Sobre el poder de Estados Unidos en la operación, el CEO de la compañía, Eiichi Hashimoto, asegura que la Golden Share que posee el país norteamericano no afectará a los planes de la empresa. Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA, sobre el poder de esta acción de oro. Es cierto que con la acción de oro el gobierno puede vetar decisiones corporativas importantes en la compañía, pero al final las empresas compradoras ponen todo en una balanza, ¿no? Viendo riesgos y oportunidades, y si deciden ir hacia adelante es porque las oportunidades son mayores que los riesgos, ¿no? En todos los países existen mecanismos para controlar las empresas estratégicas, ya les llamemos acción de oro, escudo anti-OPAs o cualquier otra denominación. Pendientes también en Estados Unidos del rendimiento de los bonos. Se mantiene estable con el 10 años, que está en el 4,39%. El 30 años lo tenemos, Roberto, en el 4,89%. En su último informe de junio, BlackRock se ha mostrado cautelosa con el rendimiento de los bonos, sobre todo a largo plazo, ya que la firma opina que tienen menos potencial debido a los déficits fiscales persistentes y la fragmentación geopolítica. Vamos con los protagonistas del día. Empezamos mirando a Alphabet, después de que un asesor del Tribunal Europeo se ponga de parte de los reguladores antimonopolio en su caso contra Google. La compañía, recordemos, se enfrenta a una multa de casi 5.000 millones de dólares. En 2018, la Comisión Europea afirmó que Google había utilizado su sistema operativo móvil Android para bloquear a sus rivales. Miramos también a X, porque la Unión Europea está investigando la estructura corporativa de la compañía después de los cambios que ha tenido cuando la compró la otra empresa de Elon Musk, Shai. Aunque desde el organismo europeo descartan que le vayan a imponer futuras multas por infringir la ley de servicios digitales, como apuntaban desde Bloomberg. En el foco también hoy Ford va a retirar casi 200.000 vehículos en Estados Unidos por problemas en los asientos traseros. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras, los pestillos electrónicos de las puertas podrían permanecer bloqueados una vez que el conductor o el pasajero delantero salga y cierre la puerta, lo que podría atrapar a alguien que no puede usar las manijas interiores de apertura de las puertas, como un niño en el asiento trasero. Y Fox Corporation anuncia la adquisición del canal de televisión mexicano Caliente TV
con lo que la compañía pretende aumentar su presencia en aquel país. Carlos Martínez será nombrado vicepresidente ejecutivo y director general para Latinoamérica de Fox Corporation. Supervisará la estrategia general de transmisión de Fox en Latinoamérica. Gestionará la transición de Caliente TV en México y lanzará el canal en Centroamérica. Y en la agenda de este viernes, ¿qué tenemos como menú en Estados Unidos? Hoy tenemos la encuesta de junio de la FED de Filadelfia y los saldos de reserva de la FED. Además publican resultados Accenture, Kroger y CarMax. 7:24 de la mañana. Miramos al mercado europeo. Se dispone a cerrar la que podría ser su segunda semana de caídas en medio de esta tensión en Oriente Próximo, mirando al precio del petróleo, mirando también cómo se comporta la inflación y el crecimiento en Europa, después de ese informe, ese aviso que nos daba ayer el Fondo Monetario Internacional, que instaba a Europa a tomar medidas. IBEX 35 perdía ayer los 13.800 puntos y por debajo de ese nivel parte hoy Ángeles Lozano. ¿Cómo fue la sesión en la Bolsa Europea? Muy buenos días. Pues el IBEX, al igual que el resto de los índices europeos, incrementaba su caída más del 1% ante esa inestabilidad por la tensión en Oriente Medio y la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en el conflicto. Se dejaba al cierre el selectivo español un 1,28% hasta 13.744 puntos. Entre los valores más castigados vimos a Indra. Retrocedía 6 puntos porcentuales en lo que era su peor sesión desde el mes de abril, después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mandase una carta a la OTAN en la que expone que España no se va a comprometer a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. También los analistas piensan que esa caída tan importante se debe a una recogida de beneficios, porque es un valor que dobla prácticamente su precio desde principios de año. También caían con fuerza valores cíclicos como ArcelorMittal, que se dejaba casi un 4%, Amadeus perdía un 3%, o IAG, que retrocedía un 2,97%. Entre los que subían, Solaria ganó más de un 4% gracias a una mejora de precio objetivo por parte de los analistas de Barclays, y Repsol, que subió un 2,32%, beneficiándose de esa subida en los mercados de materias primas del precio del petróleo. En el resto de Europa, Londres registraba la menor caída, un 0,58%, después de que el Banco de Inglaterra decidiese mantener los tipos de interés, pero no hubo más división entre los miembros de la entidad central de lo esperado. Según Gonzalo Lardiés, gestor senior de renta variable europea de Ambank, todavía puede haber 2 bajadas en el Reino Unido antes de que acabe el año. Se pueden dar 2 bajadas todavía en la segunda parte del año, quizás una primera en agosto y la última hacia la última parte del año, porque realmente la debilidad del PIB es bastante evidente, y a esto se une debilidad del mercado laboral. El único hándicap es que los datos de inflación no están controlados. Y en el resto de Europa, París bajaba un 1,34%, Milán un 1,21% y el DAX germano un 1,12%. Ayer estuvimos pendientes de las acciones de Nestlé, que nos reaccionaron a la noticia de que Pablo Isla, expresidente de Interés, ocupará el mismo puesto en el gigante de la alimentación suiza. Los títulos al cierre bajaban un 0,74%. Para hoy, Ángeles, en España, en nuestra bolsa, en el IBEX y en Europa, ¿qué empresas van a ser noticias y qué referencias nos van a llegar? Hay que tener en cuenta. Pues en cuanto a empresas, vamos a estar pendientes de los bancos italianos Unicredit y BPM. La Comisión Europea finalmente daba su aprobación condicional ayer a esta fusión. Plantea preocupaciones sobre la competencia a nivel local. La Comisión afirma que Unicredit se ha comprometido a desinvertir en 209 sucursales en zonas en las que se solapen ambos bancos en toda Italia. Además, un administrador independiente va a supervisar todo el proceso. Miraremos a Naturgy, que ha completado con éxito la OPA de acciones propias lanzada el pasado mes de mayo, y también a constructoras como ACS, SACIR y FCC, que forman parte de la lista de 16 grupos de infraestructuras invitados por el Gobierno de Reino Unido para participar en un macroplan hospitalario que tiene un coste total de 42.000 millones de euros. En cuanto a la agenda, hoy tenemos triple hora bruja, una circunstancia que se produce 4 veces al año, vencimiento mensual y trimestral de opciones y futuros sobre índices y acciones. Esto provocará una mayor volatilidad en el mercado. También vamos a conocer el índice de confianza del consumidor de la Comisión Europea, las ventas minoristas en mayo de Reino Unido y el índice de precios de producción en mayo en Alemania. Además, Azcoyen paga dividendo de 0,38 euros brutos por acción.
Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Vuelve Uclés es Música en su tercera edición. El 28 de junio, el Monasterio de Uclés recibe a un referente del rock en español, Andrés Calamaro, quien deleitará al público con las mejores canciones de sus últimos 25 años. Evento patrocinado por Grupo Ibérica. Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. Te van a encantar las ofertas. Hay un 40% de regalo en cervezas por compras superiores a 10 euros. Y los frutos secos, el Corte Inglés Selection, están con la segunda unidad a mitad de precio. Mira, a ver, inauguramos la piscina, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:31 de la mañana. Actualizamos la información de este viernes 20 de junio, que pasa por el Gobierno, que rechaza aumentar al 5% el gasto en defensa a 4 días para que arranque la cumbre de la OTAN en La Haya, Roberto. En una carta enviada a Mark Rutte, el presidente del Gobierno dice que sería irrazonable y contraproducente y que obligaría a hacer sacrificios como subir los impuestos a la clase media y recortar servicios públicos y prestaciones sociales. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Saben que nosotros hemos hecho un esfuerzo para llegar al compromiso que adquirió Mariano Rajoy, que ha cumplido este Gobierno, de llegar al 2% del gasto en defensa. Estamos cumpliendo con todas nuestras capacidades, tal como establecimos con la OTAN, y por tanto no entendemos el por qué se tiene que plantear ese indicador, ese objetivo del 5%, y sobre todo creemos que tenemos que trabajar entre todos por hacer, por supuesto, a la Alianza Atlántica fuerte, pero sin militarizar, de alguna manera rearmar a todos los estados ante una previsión, ¿no?, que tampoco conocemos en profundidad quién lo plantea, qué es lo que tiene en el horizonte. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levy, recuerda que todos los países, incluido España, tienen que destinar el 5% a defensa. Quiere que todos los países europeos paguen lo que le corresponde y alcancen ese umbral del 5%. Es justo teniendo en cuenta que los contribuyentes estadounidenses han aportado una importante cantidad de dinero, miles de millones de dólares, para apoyar nuestros intereses mutuos y defensa garantizada. Dejaré que él hable de eso, pero ha dejado muy claras sus prioridades para nuestros aliados europeos, incluida España. Priorities for our European allies quite clear, including Spain. Donald Trump decidirá en 2 semanas si finalmente interviene en Irán. Según la portavoz de la Casa Blanca, Trump sigue creyendo que la diplomacia sigue siendo una opción, pero va a decidir en 2 semanas si se compromete a apoyar a Israel en sus ataques contra Irán. Esa noticia, tengo un mensaje directo del presidente y cito: basado en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que puedan o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, voy a tomar mi decisión de ir o no en las próximas 2 semanas. Es una cita directa del presidente. Canadá da un paso más en la guerra comercial y anuncia aranceles recíprocos contra Estados Unidos. El primer ministro canadiense Mark Carney anunciaba este jueves que si no se llega a un acuerdo las próximas semanas, Canadá implementará unos aranceles de represalias sobre las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos en respuesta al aumento anterior de los aranceles del 50% por parte de Washington. Debemos reforzar nuestra fortaleza y proteger a los trabajadores y empresas canadienses de los injustos aranceles estadounidenses que existen en la actualidad, y por eso anunciamos que Canadá introducirá una serie de contramedidas para proteger a los trabajadores y productores canadienses de acero y aluminio. Los trabajadores del acero y el aluminio están en primera línea de esta crisis comercial.
El Fondo Monetario Internacional insta a Europa en su último informe a tomar medidas decisivas. Esa es la receta que ponía sobre la mesa la directora gerente del FMI, Cristina Georgieva, en la presentación de ese informe en el que el organismo advierte de que la zona euro va a crecer solo 8 décimas este año, a pesar de que el paro está en mínimos históricos y la inflación cerca del objetivo. One, regulatory consistency across Europe. 1. Una regulación coherente en toda Europa. 2. Profundizar en los mercados de capitales de deuda que permitan conducir los ahorros hacia una mayor inversión hacia el equity más que a préstamos bancarios. 3. Capacitar a las personas para trabajar en toda Europa. Y 4. Una integración real del mercado energético. 4. Energy market integration. Y completamos las claves y la agenda de este viernes, Roberto. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea celebran una reunión en Luxemburgo. Además, el Banco Central Europeo publica su boletín económico. De Statis publica los datos de la cartera de pedidos de la industria del mes de abril en Alemania. El INE publica la estadística sobre las hipotecas realizadas sobre vivienda. También el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica estadística de precios del suelo del primer trimestre. El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública en abril y en Cádiz se reúne la patronal de metal y los sindicatos para intentar evitar una huelga indefinida a partir del próximo lunes. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. La sostenibilidad y la transformación digital se han convertido en los dos grandes ejes sobre los que Europa está cimentando la recuperación de sus economías. Son también las palancas clave para construir un tejido productivo más competitivo, innovador y resiliente. Ambos pilares están acelerando de forma profunda la toma de decisiones empresariales, desde las estrategias de inversión hasta el diseño y desarrollo de nuevos productos. También están redefiniendo la forma de hacer negocios, elevando los estándares en materia de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y transparencia. En este contexto, la sostenibilidad no es solo una opción estratégica, sino una necesidad estructural para conseguir una economía europea más robusta, innovadora y alineada con los retos globales. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Lista para lucir una piel radiante este verano? Con la máscara de luces LED FAQ 202 de Foreo, combate manchas solares, reduce arrugas en un 32% en solo 2 semanas y devuelve la luminosidad a tu piel sin salir de casa. Aprobada por la FDA y con estudios clínicos que avalan su eficacia. Descúbrela en foreo.com, El Corte Inglés y Amazon. Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por El Corte Inglés y haz comprar en Súper, anda. Te van a encantar las ofertas. Hay un 40% de regalo en cervezas por compras superiores a 10 euros. Y los frutos secos El Corte Inglés Selection están con la segunda unidad a mitad de precio. Mira, a ver, inauguramos la piscina, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Income Shares le ofrece el primer análisis.
7:38 de la mañana y es momento de mirar a los mercados para intentar entender cómo están reaccionando a todos estos acontecimientos, sobre todo con el foco puesto en Oriente Medio, tras esa decisión de Donald Trump de retrasar 2 semanas su decisión sobre si va a intervenir activamente en Irán y el miedo a que ese conflicto pueda aumentar los precios, pueda aumentar la inflación. Ignacio Baqueano, Country Manager en Iberia del Berenberg. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días. Hola Rubén, muy buenos días. ¿Cómo están digiriendo los mercados esa tensión en Oriente Medio, esa situación? ¿Qué señales están enviando, sobre todo los activos refugio? Bueno, pues realmente como el conflicto se inició en la madrugada del viernes pasado, es decir, hace una semana, te diría que ha sido más bien como una semana de espera, y eso que el conflicto bélico se ha ido extendiendo y ampliando. Y realmente los activos están prácticamente igual que la semana pasada, un poco por debajo está el S&P 500, pero por ejemplo petróleo está a los mismos niveles de $77, que subió justo ese viernes de madrugada, el oro está un poco por debajo, un poco de espera el mercado y esos activos refugio. Miramos también al precio del petróleo, Ignacio. ¿Cómo entiendes el comportamiento que nos ha dejado, las señales que nos haya dejado esta semana el precio del petróleo? No sé si está esperando para ver si hay un conflicto mayor, si no cree que eso vaya a pasar, si no hay margen para una subida brusca. Está la OPEP también por detrás por si hiciera falta. ¿Cómo estás viendo el precio del petróleo? Sí, esos $77 es curioso también ver la evolución del precio del petróleo, porque en enero de 2025, es decir, de este año, estaba en $82 y en julio del 2024 estaba en $86. Estamos un poco por debajo de esos niveles, pero como habíamos visto este año, 65, $66 para el Brent, como que esa subida ha pillado un poco al mercado a contrapié. Sí que creo que es un motivo más de incertidumbre y que va a ser un motivo más de incertidumbre en el mercado, en precios, en inflación, en la Fed, y obviamente como que estamos en espera. El 20% del petróleo mundial se mueve a través del estrecho Hormuz. Irán está justo ahí y realmente podría ser un efecto muy muy grave si la escalada bélica implica el ataque a barcos petroleros en esa zona. Hoy tenemos al precio del petróleo con comportamiento dispar. Tenemos al Brent bajando algo más de un 2%, subidas en torno al 0,3% para el futuro del West Texas. Sobre eso que comentabas de la inflación, no sé si está el miedo ahí de que podamos volver a ver una nueva ola de presión inflacionaria si el crudo sube, si el crudo se dispara, si la energía escala por ese aumento de la tensión en Oriente Medio. Sí, porque al final la energía es componente fundamental en esa inflación, y subidas en precios de energía al final se trasladan a los precios absolutamente de todo. Por tanto, si los precios siguieran en estos niveles o todavía más arriba, sería un motivo más de incertidumbre y de problema a nivel de esos precios, ya que si el mercado y la Fed están mirando absolutamente con lupa el tema de los aranceles y esa incertidumbre que puedan crear esos aranceles, ahora el tema energético es otro tema más sobre la mesa y obviamente se va a notar en los meses futuros. Hoy preocupa en Japón, y lo estamos viendo en los bonos, ¿no? En el comportamiento de los bonos japoneses bajo presión después de ese dato de IPC que hemos conocido allí en Japón esta madrugada, con esa subida de la inflación subyacente hasta su nivel más alto, Ignacio, en 2 años. Sí, así es, y Japón, precisamente hablando de este problema energético, al cerrar la mayoría de sus centrales nucleares después del accidente de Fukushima, realmente con solo 14 reactores nucleares ahora mismo en funcionamiento, depende mucho del gas natural. Me preguntabas por precio de petróleo, pero el gas natural ha sido casi la subida mayor de esta semana, que ha subido un 11% los precios, pero prácticamente desde el año pasado se han doblado, estamos a $4 el gas natural en el futuro de Estados Unidos, de Nueva York, y realmente eso todavía se va a trasladar más en la economía japonesa, pero como decía, a nivel de toda la economía mundial. La inflación que preocupa en Japón, que preocupa también, Ignacio, en Europa. Ayer veíamos al Banco de Inglaterra pronunciarse, no mover ficha, dejar los tipos de interés sin cambios por esas presiones inflacionarias, decía Bailey. ¿Preocupa la inflación en Estados Unidos? No sé con qué mensaje te quedas de lo que decía Jerome Powell después de la reunión de la Fed esta semana. Pues la reunión de la Fed, que todos sabíamos que no iba a tocar tipos, yo creo que la clave era
que se hacía el dot plot, que es un poco el mapa de expectativas, aunque solo votan 12 miembros el nivel de los tipos de interés, son 19 miembros los que opinan sobre ese mapa, digamos, de expectativas de la Fed, y es verdad que la media sigue en 2 bajadas de tipos para este año, pero había subido el número de miembros que pensaban que solo nos quedaríamos en una bajada de tipos. Y eso es interesante porque ahí los 19 miembros opinan, digamos, de manera que no tienen que dar su nombre y que no tienen que decir que votan, pero sí que muestran sus expectativas de esa bajada de tipos, con lo cual como que añadía un poco de incertidumbre. Y Powell realmente me quedo con sus palabras de decir debemos ser humildes y esperar a todos los datos o a los datos venideros y cómo puedan representar la subida de los aranceles en inflación en Estados Unidos. Y como esa negociación de los aranceles está llevando ya no semanas sino meses, como que es a ver cuánto tiempo hay que esperar para que se cierren esos acuerdos y ver realmente si se nota en la inflación. ¿Va a poder mantener Powell ese mensaje en el tiempo? Ese discurso de vamos a seguir esperando, no solo por la presión de Trump, que cada vez es mayor, le llegaba a insultar incluso esta semana al presidente de la Reserva Federal, sino por los datos que no sé si terminan, Ignacio, no terminan de mostrarnos que la inflación está controlada. Yo creo que él sí mostró confianza en eso, es decir, en que la economía americana está resistiendo muy bien y que el desempleo seguimos en la tasa del 4,2% y que sigue fuerte, pero sí que es verdad que decía que la espera al final tienen que ser humildes, tienen que ser mirar dato a dato cómo van saliendo. Es cierto que la presión de Trump siempre está ahí, justamente lo que comentabas después de la última reunión de la Fed, pues le llamó tonto, le llamó lento, sí. Otra vez más, y esa independencia de Powell veremos cuánto tiempo pueda mantenerla. Cada vez ya está más cerca ese mayo de 2026 y pensando más en el próximo presidente de la Fed, si va a ser más, benigno o hacer más caso a lo que pueda opinar Trump. Le tiene puesta la fecha de caducidad, lo conoce perfectamente Trump, esos 9 meses, es como el yogur que sacas de la nevera y le miras a ver cuánto le queda, pues de caducidad. Pues Trump con Powell va haciendo eso cada semana. Una cosa más, rápidamente, mirando la semana que viene, ¿qué referencias hay que tener en cuenta y a qué activos vas a vigilar, Ignacio? ¿Qué va a pasar con el oro? ¿Cuánto tenemos que vigilar el tema de la deuda, de los bonos en Estados Unidos, la bolsa? Cuéntanos. Yo creo que estas tensiones geopolíticas entre Irán e Israel van a seguir marcando la agenda, pero sí te diría que empiezan a publicar compañías interesantes como FedEx, que marca mucho, digamos, el pulso de la economía mundial y de Estados Unidos. También Carnival saldrá, Nike, es decir, resultados interesantes, pero también saldrá el dato del PCE, del índice de gasto de consumo personal, muy relevante para la Fed, para ver cómo va bajando esa inflación en Estados Unidos. Estábamos en un 2,8% en diciembre del 24, ahora estamos en 2,5% en la cifra de abril, veremos qué da mayo. Así que otra semana interesante y ver esos activos refugios cómo se comportan. Aquí lo contaremos. Hasta el viernes que viene. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia del Everest. Buen viernes, buen negocio. Gracias, como siempre. Buen viernes, buen fin de semana, Rubén. Muchas gracias. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva. Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz comprar en Súper, anda.
Te van a encantar las ofertas. Hay un 40% de regalo en cervezas por compras superiores a 10 euros. Y los frutos secos, el Corte Inglés Selection, están con la segunda unidad a mitad de precio. Mira, a ver, inauguramos la piscina, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Despierta, invierte, gana. Despertamos a esta hora de la mañana, 7:49, mirando a la prensa para ver qué están contando hoy los principales diarios. Empezamos con los económicos. Titula Expansión hoy que el apagón destapa cientos de instalaciones irregulares. Dice que el informe del gobierno refleja caos en las renovables, enganches anormales y redes deficientes. Habla también del Corte Inglés. Se dice que gana 512 millones y mejora su rentabilidad. Y en clave financiera, dice que el BBVA y Unicredit tantean los límites de las fusiones bancarias en Europa. Hoy va a ser noticia en la bolsa Unicredit después de que la Comisión aprobara con condiciones esa OPA, ese intento de compra de su rival banco BPM. Portada de 5 días, Santander pugna con Barclays por la compra a Sabadell de su filial británica. También vemos esa fotografía para la presidenta del Corte Inglés, para Marta Álvarez. Habla de ese beneficio de 512 millones de euros con el mejor EBITDA desde 2007. Dice también la portada de 5 días que el FMI avisa del riesgo de relajar las reglas fiscales para la defensa y el gas disparado ante el conflicto en el Golfo. Y en la portada del Economista, lo que estamos viendo esta mañana es que el gobierno cree que Red Eléctrica tenía 3.000 megavatios más antes del apagón. Dice también que Barclays y Santander son los favoritos para la contienda final por TSB y que Iberia viajará a 20 nuevos destinos en América. Los periódicos nacionales y los internacionales que cuentan este viernes. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con la portada del diario El País, que habla en este caso de cómo España rechaza elevar al 5% el gasto militar en la OTAN, como exige Trump. En la portada del diario El Mundo apunta en su principal titular a cómo Sánchez sitúa a España frente a la OTAN y exige ser excluido del gasto militar. En la portada del diario ABC muestra, o dice, el titular habla de Armengol, que ignora el código de conducta, ni investigación ni sanción a Ábalos y a Cerdá, y también comparte protagonismo, en este caso con otro titular que habla de la Fiscalía Europea, que imputa, dice, al amigo de Begoña Gómez por un fraude con fondos comunitarios. En la portada del diario La Razón habla de Moncloa, dice que interfiere para que Koldo no tire de la manta. En La Vanguardia, el titular destacado es para Sánchez, dice que cambia el guión y se planta ante la OTAN por el gasto militar. Y en El Periódico de Cataluña habla de cómo Renfe dará luz verde el día 25 al nuevo operador de Rodalies. En la prensa internacional comenzamos en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla de esa decisión de Donald Trump sobre atacar a Irán, que se tomará en 2 semanas, mientras los ministros de Asuntos Exteriores europeos se reunirán con funcionarios iraníes en Suiza el próximo viernes. La Guardia también revolucionaria, dice, islámica de Irán se prepara para tener más poder. Y sobre el Tribunal de Apelaciones, dice que permite a Donald Trump mantener el control de las tropas de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles. En Reino Unido, The Times habla de cómo Trump dará a Irán un plazo de 2 semanas para negociar el fin del conflicto, pero también se habla de un asunto más local, de esas facturas del impuesto municipal que están aumentando en el sur para financiar al norte. Angela Rayner anunciará planes diseñados para evitar que los residentes de las zonas más pobres se les pida injustamente que paguen más por peores servicios. En Francia, Le Monde nos lleva hasta Israel, donde, a pesar, dicen, de los daños y de las muertes, están apoyando la guerra contra Irán. Dice que no les gusta Netanyahu, pero está haciendo, dice, lo correcto. Y en Alemania habla, en su principal titular, nos lleva en este caso hasta Reino Unido. Este titular habla de cómo el gobierno británico está combatiendo la escasez de vivienda. Dice que su principal tarea en su política interior, el objetivo es construir 1,5 millones de viviendas en los próximos 5 años. Es la verdadera preocupación, dicen, del rey Carlos III. Y mientras también se habla de cómo los europeos negocian con Irán sobre el programa nuclear. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Y como cada viernes hasta ahora miramos a Europa para conocer la actualidad que nos llega de Bruselas. Lo hacemos con María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué ha marcado la actualidad de la semana en la Comisión Europea? Cuéntanos. Sí, pues el foco ha estado inicialmente en esa cumbre del G7 en Canadá, donde la Unión Europea ha estado representada por el presidente del Consejo Europeo, Costa, y la presidenta de la Comisión, donde han hablado de geoeconomía, geoestrategia, seguridad internacional, con la crisis de Israel e Irán en primer plazo, también Ucrania, pero también de seguridad económica, con minerales fundamentales y la lucha contra incendios.
Lo que sí seguimos negociando y no ha podido cerrarse es el tema de las tensiones arancelarias. Por otro lado, ayer y hoy la atención estará primero en el Eurogrupo y hoy en el Consejo ECOFIN, con Bulgaria en el foco. Se ha avalado la evaluación positiva para que pueda incorporarse al euro por parte del Eurogrupo, y hoy se espera que se haga lo mismo por parte de la reunión del Consejo, de modo que el Consejo Europeo pueda tomar la decisión final a finales de junio. Así que en breve pasaremos a ser 21 países en el euro, parece. Esa es la agenda en cuanto a las propuestas que ha adoptado esta semana la Comisión, el protagonismo para el tema ruso y para la energía, para el gas, María. Así es, ha sido protagonista. El tema de las importaciones de gas ruso sigue constituyendo, a pesar de haberse reducido muchísimo desde el inicio de la guerra, sigue constituyendo un punto de vulnerabilidad para Europa. Las hemos disminuido del 45 al 19% desde el 21 al 24. Las importaciones de petróleo también se han reducido del 27 al 3%. Y lo que queremos ahora es dar el paso definitivo. Se ha aprobado una propuesta legislativa que lo que quiere hacer es prohibir totalmente las importaciones de gas ruso y facilitar también el cese total de importaciones de petróleo. Se trata de una prohibición que será progresiva, va a afectar a las importaciones de gas ruso a partir del 1 de enero del 2026. Las que se realicen en el marco de contratos a corto plazo deberán ser suspendidas a más tardar en un año, y aquellas que se realicen en el marco de contratos a largo plazo o en países sin litoral serán autorizadas hasta finales del 2027. Un paso importante. Pues esa es la actualidad que nos llega esta semana desde Bruselas, desde la Comisión, que tiene citas importantes también la semana que viene y que aquí lo contaremos, ver qué sale de esa cumbre de La Haya que comienza el próximo lunes, a ver cuál es la postura de los socios europeos, y veremos a ver hasta qué punto llegan las divisiones, después de que ayer conociéramos que España no está en línea con esa propuesta, esa petición por parte de Estados Unidos de aumentar al 5% el gasto en defensa. Pendientes de Bruselas, pendientes de la Comisión, como siempre, cada viernes hasta ahora aquí en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, María Canal, la portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Que vaya muy bien el día, que vaya muy bien el fin de semana, la semana que viene, y hablamos el viernes. María, gracias. Igualmente. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus.